Cuando nos ponemos a pensar en hogar, normalmente nos imaginamos a un lugar seguro, donde papá, mamá se aman, donde dos hermanos están en un mismo espacio, no se pelean. ¿Qué es lo peor que podría pasar en un hogar? Incluso casi con seguridad podría pensar de que cuando estás en el trabajo todo el día o estás en la universidad todo el día también, lo primero que piensas justamente es llegar a tu hogar para poder ver a tus seres queridos y poder descansar, justamente porque hogar es sinónimo de descanso y uno descansa donde se siente seguro, y pues no hay nada más seguro que el hogar, ¿verdad? La persona de la que vamos a hablar el día de hoy justamente no pudo conocer este concepto casi platónico de hogar. Antes de comenzar el episodio me gustaría agradecer a esas más de 1000 personas que lograron ver el episodio anterior. Gracias a cada uno de ustedes, porque por ustedes es que se hace este tipo de contenido. Y también a todas esas personitas que le dieron like al episodio. Gracias a ustedes sabemos que hacemos las cosas bien y que estamos yendo por un muy buen camino. Así que sin tanto explayarme vamos a comenzar con el video de hoy. Espero sea de su agrado. En la actualidad Jenny ya tendría unos 54 años. Ella creció en Australia. Si bien es cierto, se le conoce mucho por ser la persona que lleva más de 2500 personalidades. En su libro nos comenta de que en realidad fueron 2681 para ser exactos. Ahora, la vida de Jenny no solo dependió de tener muchos alters o muchas identidades, sino también de ver qué identidad estaba disponible para poder ocupar el lugar de Jenny cuando su padre la agredía o cuando ella se sintiera en peligro. Antes de que ella naciera ya había abuso dentro de esta familia de Richard Haynes. Incluso Richard abusaba de su esposa, la maltrataba, la golpeaba, la agredía, incluso estando embarazada de Jenny. Richard agredía a Jenny desde los 6 meses de edad hasta los 14-15 años. Incluso esto se repitió en diferentes tiempos. Como les había mencionado anteriormente, Jenny nace en el Reino Unido en enero de 1970. Cuando Jenny tiene 4 años, se muda a Australia. Cuando Jenny tiene 11, se muda de regreso al Reino Unido. Richard Haynes siempre se manifestó como una persona violenta, impulsiva, sumamente agresiva, y se casó con su madre. Su madre accedió a casarse por culpa. Jenny es la tercera de 3 hermanos. Sheila, su hermana mayor, le gana por 2 años, y su hermano menor posiblemente por 2 años también, quien se llama Frank. El padre de Jenny no la quería tener, y eso estaba mucho más que claro en la historia que nos cuenta Jenny. Su padre se quería deshacer de ella durante la concepción, forzaba a su madre a tomar menjunjes, como alcohol, e incluso llegó a tirarla por las escaleras con tal de deshacerse del embarazo de su esposa. Claramente esto no resultó, y el momento que nació Jenny, el padre no la quería. Este abuso de su padre hacia Jenny, hacia su propia hija, empezó desde los 6 meses de edad. El abuso fue mucho más fuerte cuando Jenny tuvo 1 año. Para ese entonces Jenny ya contaba con decenas de alters o identidades. Para cuando ella tenía 2 años, ya los abusos se volvieron mucho más severos, y Jenny ya tenía cientos de alters para ese entonces. El alter o identidad principal de Jenny fue Symphony. Symphony tomó el lugar de la niña Jenny que conocemos cuando ella tuvo 6 meses. Lo que hacía Symphony era cantarle para que de esta forma pudiera apartarla a Jenny y poder distraerla de estos maltratos que tenía su padre, tanto antes, durante o después de estos maltratos. Symphony fue creadora de todas las identidades que conocemos y que conoce Jenny. Primero apareció Symphony, ya que ella es la identidad principal, y junto a ella ella fue la creadora de todas las demás identidades, todos excepto del pequeño Ricky, que fue creado por él, quien fue una de las primeras identidades que Symphony creó. Él es creador de todo el paisaje interno que posee Jenny. Cada identidad que tiene Jenny en su interior, cada alter, cumple un rol en la mente de Jenny, funcionando cada uno para cada situación en concreto o evento que se presentara en la vida de Jenny. Eric, mientras
tanto se encargaba de organizar todo el sistema, toda la estructura de identidades que había en la mente de Jenny. Symphony se encargaba de crear alters y de a su vez calmar a estas alters o identidades por medio de cantos. Sin embargo, el pequeño Ricky lo que hacía era elegir qué alter iba a tomar el lugar, que alter iba a tomar el abuso de su padre en lugar de Jenny. Él elegía cuál es el trabajo que hay que realizar y elegía quién estaba disponible y quién no estaban disponibles para ocupar el lugar de la entidad que estaba al frente. Jenny, para poder comprenderlo en su totalidad, no era solo íntimamente, también era psicológica, emocionalmente y obviamente sexualmente. Uno de los abusos que ella vivió y una de las formas en las que Richard Haynes, su propio progenitor, manipulaba a Jenny era una forma muy infantil. Primero comenzaba diciendo: vamos a realizar unos jueguitos. Por muchos años lo llamaban así. Por muchos años él lo llamó así, jueguitos. Los actos que realizaba con Jenny. Y cuando Jenny empezó a oponerse a estos jueguitos que no le gustaban para nada, pero cada vez que ella se oponía a este tipo de juegos, el padre una ocasión no tuvo misericordia y le destrozó la parte posterior. Fue dislocación de coxis por sodomía. Muchas veces Jenny estuvo a punto de morir, ya sea por asfixia, por desangrado. Ella nunca supo en qué momento pudo o comenzó a menstruar, porque ya desde temprana edad o desde que tenía memoria se la pasaba desangrando todo el tiempo. Para hacer un paréntesis, bueno, no va a haber paréntesis en este caso, vamos a seguir. Richard el padre también trataba de enseñar a su hermano cómo maltratar a su hermana, a Jenny, pero él estaba muy pequeño y nunca accedió a agredir a su hermana. Frank, el hermano, fue una de las pocas personas que logró creer a Jenny, hasta el último momento. Además de esta condición, otras de las condiciones que usaba el padre para poder aprovecharse de su hija, era que, para empezar, era que Jenny necesitaba usar lentes desde pequeña, pero empezó a usarlo desde los 5 años, cuando comenzó a ir al colegio. Era una niña muy asustadiza en la escuela, muy nerviosa, no podía ver bien en el pizarrón. Su mamá no entendía esto hasta que el profesor le tuvo que explicar, y una vez que Jenny comenzó a usar lentes, se volvió una mejor estudiante. Pero el problema que no se pudo librar fue su padre, que usó el hecho de que Jenny necesitaba usar lentes para poder ver, lo usó a su favor, y usó estos lentes en su contra. Los usó como armas para él, para beneficiarse él. Se lo quitaba cada vez que la iba a maltratar. Él se dio cuenta justamente de que Jenny necesitaba sus lentes y que se sentía vulnerable hacia sus lentes, por lo que se aprovechó de ese lado. Otra forma de la que Richard manipulaba a su hija era cuando la atacaba muy seguido y le decía: ¿crees que Sheila, tu hermana, quiera jugar estos juegos también como tú? En esos momentos, una de las identidades que justamente tenía Jenny toma el control de ella para poder rogarle e implorarle de que haga lo que quisiera con ella, pero que no tocara a su hermana. Esto justamente generó que Jenny se arriesgara su propia vida. Fue un riesgo completamente real, pues ella no quería que le pasara algo a sus hermanos. Lo menos que quería es que pasara eso que pasaba con ella hacia sus hermanos. Otra forma en la que su padre, es que se podría llamar de sujeto padre, fue una completa deshumanización hacia su hija. Para empezar, le negó todo tipo de atención médica que había. Hizo que la gente no le creyera, hizo que la familia creyera de que fuera una mentirosa y manipuladora, e hizo cada oportunidad que tenía. Él lo usó para poder demostrar a los demás, obtuvo todas las oportunidades que tenía, las aprovechó para demostrar que Jenny era una persona sin valor, según el padre. Y así es como el padre de Jenny intenta abusar todos los días de ella, tanto física, psicológica y sexualmente. Todos los días abusaba de ella, durante 7 años, y esto no paraba. Al principio era 1 o 2 veces a la semana. Posteriormente, un día sí, un día no, para que al finalmente Richard Haynes abusara todas las noches a su hija. Los maltratos y la manipulación nunca paraban, cada vez era más constante. Incluso llegó a amenazarla cuando solo tiene 5 años de edad. Richard, un adulto, amenazando a una niña de 5 años, decía que él podía incluso meterse hasta en su propia cabeza y que podía escuchar lo que ella pensaba.
y que si algún día se atrevía a contar todo lo que sucedía en su habitación, iba a matar a sus hermanos, a su madre, para después acabar con ella. Todo esto dicho por un adulto hacia una niña. Si bien es cierto, todos reaccionamos y lidiamos con momentos críticos de una forma distinta, en el caso de Jenny, su mecanismo de defensa fue crear identidades dentro de su propia mente. Pero no era este tipo de amigo imaginario que todos podíamos recrear de nuestra propia mente, de la cual estábamos conscientes de que éramos imaginarios. En esta situación, en este caso, Jenny comenzó a desarrollar otras personalidades, otras identidades totalmente diferentes. Personalidades que cuando Jenny necesitaba ayuda contra todo el infierno que vivía en su casa, estas identidades ocupaban su lugar. Y durante más de 17 años que tuvo que lidiar con esa tortura, llegó justamente a generar más de 2500 identidades. Después de tantos años de mantenerse en silencio y no contar absolutamente nada, obviamente por temor, ella por fin toma valor y se decide a denunciar a su padre. La investigación policial culminó y por fin lo encarcelaron, aquel sujeto. Por suerte el padre salió culpable. Y fue suerte porque muchos conocemos que a veces la justicia no funciona muy bien, que digamos. Sobre todo aquí en Latinoamérica. Gracias a Dios, esta vez sí funcionó. Por suerte su padre salió culpable y fue condenado a 40 años de cárcel. Justamente cuando ese momento él ya tenía 70. Por lo que posiblemente no saldría de ahí vivo. Este juicio fue muy poco usual. En el primer juzgado se usó las diferentes identidades que tenía Jenny justamente como testigos de todos estos actos que hubo con Richard Haynes y su hija. Es decir, Jenny habló, Symphony habló, el pequeño Ricky, Eric habló, Muscles, que también es una de sus otras identidades. Cada uno hablaron y testificaron su experiencia en esa casa. Además, aunque parezca loco, obviamente, antes de realizar todo este juicio, se le hizo un montón de análisis a Jenny. Se le examinaron un montón de peritos, un montón de psiquiatras, psicólogos, por lo que no es alguien que solo exagera. Si no, se hubiera descartado antes del juicio toda esta demanda que hizo ella por su padre. Ella, por tanto, no es que esté exagerando, no es que sea una charlatana que solo quiera hacerle daño a alguien después de 30 años. Es una persona con una condición que limita. Si bien es cierto, es muy impresionante cómo funciona el cerebro humano en su totalidad, y aunque no se comprende al 100%, es muy impresionante cómo funciona el cerebro humano. Y aunque no se concreta al 100% cómo funciona, sí se sabe que este tipo de trastornos nace en el 95% de los casos de un trauma muy fuerte. Obviamente que hay excepciones. Algo que marca la vida. Normalmente otras personas se quedan en un estrés post-trauma para siempre, o algunas las llevan mejor y logran lidiar, logran superar y sanar. Y hay personas a las cuales justamente les pasa esto. Es algo muy fuerte lo que le pasó a Jenny. Todo lo que vivió Jenny genera en uno un sinsabor y una sensación muy incómoda, justamente por todos los actos crudos que ha vivido con ella en su momento. Estar más de 7 años sometidas por las asquerosidades que cometió su padre con ella desde pequeña. Los eventos que vivió Jenny son muy fuertes, y con solo escucharlos ya de por sí te dejan con una mala sensación, con un mal sabor. Estar más de 7 años sometida por las asquerosidades que hacía su padre con ella. Lo que hacía Jenny justamente para poder sobrellevar todo esto era que su mente desencadenara una nueva identidad tras otra, para que esta identidad pueda tomar su lugar. Y esta identidad lo que hacía justamente era vivir lo que Jenny no quería vivir en ese momento, que era el abuso de su padre, tomando esta identidad el lugar de Jenny. Aquí está el inicio justamente de gran parte de los trastornos de identidad disociativa, la creación de otras identidades que pueden vivir para lo que uno no le apetece vivir,
El problema pasa que justamente estas identidades nacen para un solo momento en concreto, para un solo evento, y se quedan para siempre en el caso de este tipo de personas. Al menos me alegra y creo que alivia a Jenny que este horrible caso haya quedado así, justamente con el abusador de su padre en prisión y con Jenny cerrando esta etapa muy turbia y muy oscura de su vida. Si a ti te gustó también que acabara esta situación muy fuerte de esta forma, por favor déjalo saber aquí en los comentarios. Si a ti también te gustó que acabara con el padre de Jenny en la cárcel, por favor deja un pulgar arriba, un like si te ha gustado el contenido y un like por Jenny, por ser una persona con una gran fortaleza y poder haber sobrellevado a su manera todo este infierno que ha vivido durante más de 7 años. Si te ha gustado mucho este contenido, por favor suscríbete al canal, porque va a haber más videos así como este, ya que por lo visto sé que les gusta mucho este tipo de contenidos, con temas así, trasfondos psicológicos, y que también pues a mí como fanático de la psicología me apasiona mucho. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos en un siguiente caso clínico aquí en La Hoja en Blanco, porque pues tu salud mental para nosotros es importante. Chao chao chicos.